Adelante, William. Por el chat. Buenas tardes, licenciado. Ay, disculpe la demora, Lick. No me Grupo. agarraba la conexión. 7. Grupo 7. Gracias, ajá. William. Ahí estamos. Vean, pues, jóvenes. Vamos a anotar. Vamos a tomar la siguiente dinámica. La primera, vamos a terminar con los trabajos. Los trabajos, en definitiva, no he logrado ver, pues, me encuentro igual que ustedes a veces con carga académica de exámenes. Ayer tuve un examen de varias horas, estoy cansado, entonces no he logrado verlo. El día de hoy espero verlo de ustedes y otras cuestiones que dejé para fin de semana pendientes y el lunes. Entonces, vamos a verlo del trabajo y esto incluye la presentación del video que no van a poder exponer, no me da tiempo, de este trabajo. Y vamos a tratar el tema del plagio y me lo van a contestar acá. Vamos a tratar el tema y aquí con la mayoría de los que tenemos que estar, por el resto pues no sé, vamos a quedar de común de acuerdo si les parece, para darle dinámica a los temas que tienen ustedes en el libro. Puntualmente hay situaciones donde se exponen ciertas cuestiones que son de interés, pues son contratos. Entonces yo propongo que del tema, por favor, alguien que me diga cuál es el siguiente clasificación de su libro. Estamos en fideicomiso. Contratos de crédito, Lick. Ahí estamos. ¿Y el siguiente? Mutuo mercantil, apertura de crédito. El título siguiente, el título. Contratos de colaboración. Va. Contratos de previsión de riesgos. Ahí estamos. Sí, dejemos el de contratos de colaboración. Entonces pregunto, yo tengo una grabación donde se tratan temas generales de los contratos de colaboración. Hablamos generalmente que tienen puntual una ley específica. Entonces, vamos a tratar los temas y según recuerdo, porque acabo de ver el video que contenía, son, entre otros, hay otros, pero ahí sí que al interés de quien quiera ver el video. Vamos a dejar, y ojo, anoten, el tema de contratos de colaboración como me lo acaban de explicar, o me lo acaban de comentar, que está, según recuerdo del video, participación, edición, ejecución de obra, fijación de obra. Me recuerdo también lo de que incluye auxiliares de comercio, el de agencia, el de comisión y el de corretaje, según recuerdo. Entonces, esa parte la vamos a dejar para el video y si están de acuerdo, yo voy a tratar temas generales que les podría servir o tener conocimiento del contrato. Anoten, de 2 contratos. Del leasing, que es una ley específica, y el de factoraje o factoraging, creo que le dicen en inglés. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Me lo escriben aquí en el mensaje. ¿Cómo así, Lick? Disculpe, yo no le comprendí qué es lo que... En una grabación voy a tratar el tema de lo que acabo de lo del libro. Ya, que usted nos va a mandar un video explicando estos temas. Esos temas, pero en el día que continúa trataría específicamente 2 temas actuales, el leasing y el factoraje. ¿Están de acuerdo? Carmen dice sí, y el resto pongan ahí sí, ahí pónganme sí, para que me quede constancia. Bueno. Al parecer, la mayoría, por favor, me escriben ahí sí. También, pues, tendría pensado tratar generalidades que de un tema actual. Serían esos 2 contratos y sería desde un punto de vista académico el GPT-4.
Alguien dijo no ahí. Ok, tal vez lo leí mal. Entonces, ya de acuerdo con la mayoría, entonces queda la agenda de la manera siguiente. Un video grabado, pregrabado, porque este sería pregrabado, en la cual se tratan los temas, según me explicaron o me comentaron, de la clasificación de contratos de colaboración. Yo trato el tema en la siguiente clase del lessing y del factoraje. Dos leyes concretas. Asimismo, estaría tratando puntos medulares, según lo que he tratado de investigar, del GPT-4. Esos serían los temas a tratar para la siguiente clase. Ya estamos de acuerdo y eso sería puntualmente lo de el siguiente día de reunión. Y quedaríamos, por favor, que la grabación quedará colgada. Y disculpen, ahí sí que tendría que ser de esa manera para el día jueves de 7 a 8:30. ¿Estamos bien así? Este jueves, ¿verdad, Lick? El mismo jueves de clase. Ah, muy bien. Sí, está bien. Está bien, licenciado. Ahí estamos entonces. Esos son temas y entonces considero que vale la pena pues también cambiar la metodología o línea que traen por situaciones que son de interés y al final son temas que van a darse cuenta que es actualidad. Ya estarían a cargo ustedes pues anotar o puntualizar, como siempre he dicho, notas que son de interés y van dando ustedes ahí posteriormente una investigación exhaustiva, contenido tanto en ley como en algún momento algún tipo de investigación que ustedes consideren ver. Estos temas generalmente se dan en webinars. En el caso de ustedes sería una clase adicional, como siempre lo hemos tratado de hacer. Entonces ya de común acuerdo con la agenda, el día de hoy ya tratamos el trabajo que voy a disertar ahorita, cuestiones, ya quedamos con la agenda y vamos a continuar entonces, según recuerdo y me corrigen, ya vimos la introducción disculpen, quedando cansado, al contrato de fideicomiso, perdón, estoy durmiendo, fideicomiso, ¿eso sí? ¿Me pueden decir cuál fue la última anotación para retomar el tema en el cerebro? Creo que vimos contratos de depósito mercantil con el artículo 787 con la extinción. El de depósito. Sí. Pero ese ya lo terminamos. Ese ya lo terminamos. Sí. Ya va. El de fideicomiso, recuerdo que iniciamos con algunos puntos introductorios. ¿O no? Bien, me recuerdo. Porque inclusive vimos que había que anotar cuestiones del código de notariado con relación a escritura pública, que era el documento principal para la creación. ¿Es así, Janina? Sí, licenciado, o al menos eso es lo último que tengo apuntado. No sé si llegamos a más y no apunté. No, yo me recuerdo que sí, porque les presenté la diapositiva, recuerdo. Vimos quiénes intervienen, inclusive recuerdo que vimos quién es el único que puede ser un elemento personal y alguien que me complemente aquí con lo de Janina. Sí, licenciado, eso fue lo último que vimos, los elementos, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, y en las características, nos tocaba las clases de fideicomiso. Ahí estamos, entonces ahí quedamos. Entonces vamos a ver, gracias, siempre cuestiones muy generales, son temas muy amplios, pero vamos a continuar con el fideicomiso viendo situaciones de importancia o puntos medulares que se deben de tomar en cuenta con relación al fideicomiso. Entonces, por favor, eso sería para el día de hoy, solamente para dar continuidad al primer punto de agenda
de agenda. Me van a anotar ahí, por favor. Los trabajos yo los reviso el día de hoy y pregunto, y los 8 coordinadores me van a contestar, porque todo esto me queda a mí de constancia. Iniciando con el grupo 1. ¿Revisaron plagio en sus trabajos, jóvenes? Me contestan sí, no. Sí, licenciado. Pero aquí en el chat, María José, por favor. En el chat. Grupo 1 sí, grupo 2 no, grupo 3 sí, grupo 4 no. Aquí en el grupo, por favor. En el chat. La pregunta puntual es, ¿revisaron plagio en los trabajos, sí o no? Estoy dando chance. Ahí estamos. Sí. Falta grupo 2, 4, 6, 7 y 8. No, 6 ya. 7 y 8. 8 sí. Ay, sí, se revisó, me imagino. Grupo 2, grupo 2 falta. Cuatro falta. 4, 2, por favor. Grupo 4 y 2, por favor. No perdamos mucho el tiempo. Grupo 2 y 4, por favor. 2 he tenido problema. ¿No están presentes ninguno del grupo 2? Grupo 4 sí. ¿Grupo 2? Sí, va. Ahí está. Ahí estamos. Gracias por la información. Ahí quedamos entonces ya con el punto del... sí. Claro, bueno, el trabajo debe de contener la estructura, lo citado, que muchas veces utilizan textual. Yo les recomendé para paráfrasis o resumen en algún momento, siempre y cuando se citaba al autor. Esto tiene una conexión directa con referencia bibliográfica. Y un trabajo tiene un valor puntual, académico, nunca lo olviden, la autoría personal. Esto conlleva de que uno lo identifica cuando no está en el borde derecho con sangría inmediatamente o no contiene comillas y no tiene ninguna cita. Entonces, eso es lo que uno establece como catedrático o profesor revisor, que es de autoría propia, que al final eso es lo que tiene valor en un trabajo, no solo los copy-paste. Entonces, ya tenemos la confirmación de que se pasó el antiplagio y van a anotar para los videos académicos, que funciona también para videos personales. Inicialmente se debe de crear o realizar un guión en la cual, entre otros datos, debe de contener el título del tema, expositor o expositores, la fecha de presentación o publicación, autores, no sé si ya lo repetí, es como que tengo el cerebro dormido. Y entonces lleva una lógica de tiempo.
en la cual se deja al final porque no sé cómo lo tienen ustedes estructurado. Para este curso, las exposiciones van a tener un máximo de 15 minutos, anoten. Entonces en el título iría duración del video, 15 minutos. La estructura del video se contiene en ese guión. Esto quiere decir presentación general, podríamos decir presentación ante el profesor, ante los estudiantes, del equipo que disertará y del tema del mismo. 2, podríamos comentar, este es un comentario, introducción. 3, título 1, 4, título 6, y ahí en ese campo, como van ustedes de forma lineal, es que le van otorgando cierto tiempo a cada participante. En el caso de grupos, yo sugiero que los que expongan sean aquellos que por el momento tienen el expertise o lo dinámico para exponer. ¿Por qué se lo digo? Porque es claro que no a todos nos gusta exponer. No todos todavía tenemos en algún momento alguna situación de limitación por nervios, por falta de costumbre, porque nunca lo he hecho, no sé. Entonces se respeta en esta ocasión, por lo inmediato. ¿Por qué inmediato? Porque me lo van a tener que enviar el próximo domingo. ¿Estamos hasta aquí, jovencitos? Sí, licenciado, solo podría repetir qué tema quiere para ese video. Disculpe. La investigación, Janine. Ah, ok, gracias. Es la exposición. O sea, sería la exposición que harían ustedes acá, pero por tiempo es un video. Entonces 15 minutos, ya, ¿verdad? 15 minutos máximo, por favor. Ok. Cuestiones a tomar en cuenta, pues para todos los equipos, para todos los cursos. El tiempo es de suma importancia. Eso lo que nos demuestra a nosotros es que nosotros hemos planificado una actividad de exposición. Por lo tanto, hay que respetar el tiempo que se nos concede al exponer. ¿Cómo se realiza cuando están exponiendo? Se ha sugerido en estas plataformas. Aquí hay una herramienta de levantar la manita. Entonces, el coordinador muchas veces lo que hace es, como él tiene la tabla o el guión, tiene el cronómetro y va guiando a su equipo con la manita para que vaya deteniendo o vaya terminando el tema que va a exponer. Esa sería una. 2, dentro del tiempo que tienen ustedes establecido, por eso es el guión. A Marlon Mérida le tocan 2 minutos, a Yanina 2 minutos, a Eduardo 2 minutos, a Carla 2 minutos y se tiene que respetar. ¿Y cómo es que hacemos nosotros para que se respete? Son las famosas pruebas. Antes de presentarse ustedes en una exposición, deben de elaborar y realizar ejercicios donde su propio grupo evalúa la calidad de exposición que ustedes realizan. En este caso, pues primero podrían iniciar con su grupo como espectadores a una situación de cómo queda o cómo se afina los tiempos y el contenido de cada uno de los que van a exponer. Por ser 15 minutos, yo considero que tendrían que ser un máximo de 4 a 5 integrantes, máximos, jóvenes, máximo de 4 a 5 exponentes, para que tengan una soltura un poquito apretada, pero por lo menos podrían tratar temas puntuales a exponer. Entonces, ahorita les voy a decir cómo es que va a ir la estructura de la exposición o qué títulos medulares debieran de poner ustedes en realce. Primero, de la forma que investigaron, que a mi parecer es la adecuada,
y lo expliqué por qué, un plan de investigación, un problema determinado y un informe que aparentemente sustenta el plan, entonces este orden es a nivel general. Lógico, algunos catedráticos, con el permiso de ellos, pues solo les dejan trabajos y vean ustedes cómo lo entregan. Entonces, en esos casos, lógico, van a exponer solamente los títulos. En el caso puntual de este curso, por el tipo de metodología, es necesario que ustedes expongan la estructura del plan. Entonces, por favor, la exposición, según anoté, va a ir de la siguiente manera. El número de diapositivas, ustedes las eligen. Al final, muchos lo que hacen es, de los pasos que yo voy a dictar ahorita, una diapositiva, respetando las indicaciones que ya compartí en un documento, y nunca lo olviden, al igual que los trabajos. Ya no me dio tiempo de disertar cuál era la forma, los colores, las figuras, para poder hacer una diapositiva, pero tienen lo académico. Una diapositiva, en el caso de ustedes, porque es pequeño el tema, es una pequeña disertación, se aconseja, por favor, que los párrafos no sean mayores de 6 líneas. 2, que sí exista una relación entre títulos, subtítulos y un enunciado importante. Esto quiere decir, el título con letra 14, con negrilla, el enunciado o lo que quieren ustedes poner al ojo del espectador sin sangría, con letra 12, es un ejemplo, y en algún momento esa diapositiva contiene algún tema de realce, por decirles la palabra fideicomiso, esa palabra se le agrega una sangría y una línea, si ustedes gustan. ¿Vamos bien, estimados colegas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahí estaríamos entonces. Ya las figuras, ya les comenté, son figuras que sean de uso general. No vayan a utilizar derechos de propiedad. Y de hecho, si usaran, ojo con esto, si usaran alguna figura que por alguna situación es obligación utilizarla, nunca lo olviden. A la figura que ustedes utilicen, abajo le ponen fuente o derecho de autor, lo identifican. No se les olvide. Entonces, ya viendo esto, tendríamos ya, por favor, en el contenido de la exposición, vamos a tener entonces inicial, la bienvenida o saludo, y la presentación general del contenido que van a desarrollar, que incluye el título del tema y que elaboraron. En este caso, podría poner un ejemplo. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles el tema, el título que escogieron, de la cual surge con una idea de un tema general brindado y un plan de investigación que se realizó. Paso 2. Van a incluir objetivos. Ahí me van numerando ustedes los pasos, por favor. 3. Problema. En ese mismo 3 agregan la formulación del problema. En el siguiente paso, justificación. En el siguiente, el marco teórico. Ojo, en el marco teórico solo exponen un máximo de 2 a 3 títulos. En el próximo me van a dar una breve explicación de la metodología. En el próximo, el contenido del trabajo. Al hablar del contenido del trabajo, y vayan viendo desde ya, imagínense cuál es el tiempo, van a dar una pequeña disertación
bastante resumida de cada uno de los títulos principales. Esto quiere decir, por favor, tomar en cuenta, no vayan a tomar tecnologías de la investigación como título, subtítulo 1, subtítulo 2, subtítulo 3, nunca terminaríamos. Si vamos a tratar el título, tecnologías de la información y comunicación, pues yo voy a disertar en general, siempre llevando el orden de mi trabajo, antecedentes. Los inicios de este tipo de herramienta inician con la invención de la computadora en los años tales, de la cual se ha ido desarrollando, y podríamos nosotros expresar la invención o la introducción del Internet, que en algún momento era limitada, el día de hoy es de uso general. Actualmente solo se puede diferenciar los bandos de ancha y los valores, y van terminando, y el día de hoy, en la actualidad, podríamos hacer mención de la inteligencia artificial, el GPT-4, que incluye, ¿queda claro el ejemplo, jovencitos? Sí. Bueno, así por favor, no se están, como dicen, chivoleando, porque eso sucede. ¿Cómo le vamos a hacer? Mucho contenido, que es que no voy a hablar, que sí voy a hablar, que no voy a decir. No, un resumen, una exposición que trata en el máximo que el contenido general del trabajo, yo lo voy a disertar en 2-3 minutos, por favor. Y ahí quedaría entonces al final del contenido una conclusión y una recomendación. Que lógico, cuando son trabajos formales en esta metodología, no lo olviden y anoten, la primer conclusión de un trabajo académico es presentar el resultado. Esto quiere decir que la primera conclusión es hacer valer que se demostró, o que se probó, o se demostró una hipótesis, o las hipótesis, o en su defecto se improbó. Esa sería la primera. Pero en este caso, lo que ustedes hicieron fue, me imagino, una conclusión general que tiene relación con el trabajo y su conexión, la respectiva recomendación. Entonces, hacer malabares, jovencitos. Ahí quedaríamos entonces con relación al video. Estas generalidades les va a servir, nunca lo olviden, cada vez que expongan, hagan un guión. Cada vez que expongan, un tiempo. Cada vez que expongan, medir el tiempo a sus compañeros. Cada vez que expongan, el tiempo total, respetarlo. Porque esto es cuando ustedes como profesionales muestran al público, a sus espectadores, que todo está bien organizado. Bueno, jovencitos, ahí estaríamos. Espero haya quedado claro. Me hubiera gustado estar presencial, les hubiera dado algunos tips que no me da tiempo dar de cómo es que se presentan ustedes puntualmente al estar de forma presencial. Pero en el transcurrir del tiempo yo sé que van a agarrar praxis. Y continuamos, pues, jovencitos. Y 25, miren cómo vuela el tiempo. Entonces, vamos a tratar el tema y vamos a ver el fideicomiso de lo más general. Un tema de relevancia en la cual este tipo de instrumento jurídico es utilizado inclusive en entidades gubernamentales con fondos del Estado, donde en algún momento hemos escuchado que según los funcionarios y empleados públicos es imposible que la Contraloría haga revisión de esos fondos, cuestión que esa tesis, pues podríamos elaborar antitesis para sujetarlos a lo que establece la ley, su gestión de ley, pero ese es un tema a tratar distinto.
la creación de tesis y antitesis. Bueno, jovencito, entonces hoy vamos a tocar un tema de importancia. Y eso era lo que les decía, que el orden está muy distinto, el del libro con lo que yo tengo, pero exactamente es lo mismo, no hay nada de cambio. Al final son los mismos temas. Aquí está. Entonces, solamente me confirman si anotaron los artículos puntuales de la necesidad de poder tener como referencia el código de notariado. ¿Es así? Sí, licenciado. Va. Entonces, recuerdo, disculpen, como les digo, tengo que dormir, se ve un examen, ¿eh? Ya terminé tarde. Estaríamos entonces cumpliendo con lo que establece el artículo 771, en la cual, pues, de alguna manera se debe de cumplir con el principio de solemnidad. Y dimos algunos artículos mediante el cual tenían que ver ustedes situaciones puntuales que tendría que ver desde el punto de vista de la inclusión de un inventario. Entre ellos, recuerdo, estaría el 772 y un compañero acá creo que me ayudó con otro, según recuerdo. Pues bueno, vamos a tratar el tema entonces del fideicomiso con relación entonces a situaciones bastante puntuales. Esto viene puntual, yo creo que solo alguien que me confirma si entre los documentos está un documento del fideicomiso. Que trata puntualmente los orígenes del fideicomiso, históricos. Por favor. Alguien que ya tenga ordenado todo el material. Sí, está, licenciado. Sí, puedes abrirlo solo para ver si ahí trata el tema de la historia de los fideicomisos. Ahorita, permítame. Por favor. Tendría que estar puntual del fiducia, que principal son contratos de buena fe. Sí, licenciado, dice la fiducia antecedentes. Va, entonces ahí estamos. Esto ya les quedaría a ustedes de, como dicen, de trabajo para poder siempre leer un poquito de cómo es que se origina estos pactos, que generalmente eran pactus fiducia, que al final eran pues mancipados, así era como puntualmente se les conocía. En este caso, pues ya tenemos nosotros o ya tienen ustedes puntual el conocimiento de cuáles son los elementos puntuales de un contrato de fideicomiso y una conducción legal esencial, que un elemento personal únicamente puede ser un banco. Ahí estaríamos tratando temas generales de lo que sería el fideicomiso. Ahora vamos a tratar temas puntuales, tratando pues desde un punto de vista muy general, que sería esencial tratar a este instrumento jurídico convencional que tiene la figura o la definición de una relación contractual, principalmente que tendría que ser bilateral. ¿Y por qué bilateral? Porque existen dos elementos que inician esa relación, que sería el fideicomitente
y el fiduciario, quienes son los que inician, por decirlo de alguna manera, el proceso de formación de un fideicomiso. Ahora bien, este acto jurídico esencial en el Código de Comercio, anoten, establece que debe de incluirse dentro de este convenio o acto jurídico. Y van numerándolo ustedes. Objetivos, características, condiciones, términos, toda regulación, toda situación de constitución, de incremento, modificación, organización, funcionamiento y extinción, por favor. Entonces yo creo que con eso ya tendríamos más o menos con relación a poder nosotros poder dar algún tipo de definición. Ya tenemos nosotros anotado situaciones genéricas para poder comprender la situación de un fideicomiso. Los elementos, como lo hicieron ustedes mención, pues ya los tienen ustedes identificados. ¿Cuáles son los que intervienen? Y de hecho, ¿cómo es que en algún tipo de situación podríamos nosotros figurar en sentido de función, en doble sentido de lo que son elementos personales? ¿Y cuáles son esos elementos que podría contener una misma persona, jóvenes? ¿No serían fideicomitente y fideicomisario? Ahí estamos, muchas gracias. Puedo ser el creador o el iniciador de un título convencional, pero asimismo me voy a nombrar dentro del fin como un beneficiario o fideicomisario. Muchas gracias, Jorge. Creo que hasta ahí ya nos queda bastante claro con relación general a los fideicomisos. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta, por favor, el 785. Por favor, y dentro del 785, que es el que para mí es de interés. ¿Por qué es de interés? Porque nosotros estamos confiando, y la palabra confiando lo subrayan, en una entidad del sistema bancario. Y cuando nosotros hablamos de confiar o el término confianza a nivel global y mundial, estaríamos nosotros tratando que el patrimonio que se le confía a una entidad bancaria, dentro de los términos generales de yo ser inversor de una entidad de estas o propietario, necesito que la administración me garantice la debida diligencia en el uso de los recursos y las inversiones. ¿Por qué es de manifiesto? ¿Por qué, jóvenes? En el contexto mundial actual. ¿Por qué resalto al fiduciario, jóvenes? En sentido de la confianza. Bueno, auditores. Porque es la persona a quien se le confían los bienes
Así, es la persona jurídica a quien se le confían los bienes. Pero cuando hablamos de confianza, William, ¿por qué lo retoco nuevamente? Si trato el tema del contexto actual de los bancos a nivel mundial. Adelante, Andrea. Para saber que no va a caer ese banco, que no se va a perder el dinero. Ahí estamos, porque nosotros, si estamos confiando en un banco, necesitamos de la misma manera que un inversionista, si yo ser inversionista, que por favor me garantizan la confianza con la debida diligencia de mi patrimonio. Entonces, cuando ustedes lean cada uno de los numerales, por favor, en el número 2, me subrayan. Diligencia debida lo contempla el Código de Comercio. Y me van a anotar a un ladito la supervisión bancaria, la SIB. Y también anótenme Basilea, como se escucha, Basilea. Esto es puntualmente el manejo de riesgos de parte de un banco. Si pregunto, para una empresa comercial, en el manejo de riesgos, ¿qué marco de consulta técnica se utiliza, jóvenes? Auditores. ¿Qué marco de referencia técnico se utiliza para una empresa mercantil? No bancaria. Bueno, mis auditores. ¿No será la DIACO? No, eso es para los consumos, consumidor. No son las NIF. La NIF es un marco de contable financiero. Ustedes son auditores. ¿Cuál sería entonces el marco de consulta técnica para medir riesgos? ¿Han escuchado de COSO? No son las NIA. No, NIA es marco referencial técnico para la elaboración de una auditoría. COSO. ¿No han escuchado de COSO? No, licenciado. No, Lo personal, no, Lic. Vamos para auditores. Pongan ahí, investigar COSO. Y ahorita anda el ERM4. Vamos a ver, aquí se los voy a ver. COSO, así como se escucha, COSO. ERM. Entonces, por favor, trabajo personal, empezar a indagar sobre el COSO. En el caso de los bancos, tendríamos que estudiar el Basilea. Así como se escucha, COSO. COSO ERM, pongan y ahí van a encontrar. Y de hecho, a las jóvenes, de hecho, 8.2, yo creo que ya van por el 4. Pero eso lo investigan ustedes. La estructura varía dependiendo del tipo de COSO. Vamos a, disculpen, pero es de interés. Cuando ustedes estén elaborando una auditoría, es primordial que el manejo de los riesgos se elabore mediante una estructura y se recomienda el marco referencial de COSO. Es más,
dentro de los KPI que van al momento de estructurar un informe, la norma de las NIAs, como mencionó Luis, obliga a que nosotros, al momento de estructurar nuestro informe, debemos de incluir los KPI o los puntos importantes medulares del trabajo de auditoría, y obligado nos exige que debemos de tomar en cuenta las situaciones de importancia que se observaron en la auditoría con relación al uso de COSO. No lo olviden. No es el único, pueden ser otros, pero la NIA así lo recomienda. Bueno, entonces, siguiendo con el fideicomiso y tomando en cuenta por qué les hice mención de la debida diligencia. Esto porque el banco tiene la obligación de garantizarnos el manejo de riesgos, en el entendido que ya comprendemos lo que podría suceder con un banco. Entonces, la superintendencia es medular para este tipo de situaciones, y la otra sería el uso o manejo de Basilea. Ya lo investigan ustedes. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, entonces ya para ir culminando en esto, y ya como les había comentado, el Estado utiliza la figura del fideicomiso principal para en algún momento poderlos poner de realce para el uso de la población. Entonces, muchas veces ese dinero, en este caso bienes patrimoniales fiduciarios, se le confían a un banco, y de eso es para la inversión, en este caso, de algún tipo de servicio que la población podría beneficiarse. ¿A quién se le viene algún fideicomiso que el pueblo de Guatemala en la capital esté aprovechando? Joven, ¿algún ejemplo? Creo que había uno de planeación patrimonial, pero solo lo escuché en las noticias, no sé si es o no. Sí, no, sí, pero bueno, ya lo escucharon. Son estos que la municipalidad genéricamente tiene establecidos para poder en algún momento brindar algún tipo de servicio en beneficio de la población. Entonces sería un ejemplo claro. Ahora veamos, por favor, cómo es que el Código de Comercio regula esencialmente cómo es que culmina o se extingue un contrato de fideicomiso. Puntualmente, sería pues el más, por decirlo, usual, sería la realización del fin, ¿sí? Esto es la satisfacción del fin estructurado en la creación del fin. Claro, de la misma manera vamos a encontrar nosotros que por alguna situación podría resultar imposible la realización. Un ejemplo de esta situación de que se haga imposible, podríamos poner nosotros de ejemplo la pérdida o destrucción en algún momento de la cosa. Pongamos el ejemplo que yo le doy de fideicomiso a una entidad bancaria, un edificio, para el usufructo y goce de los beneficios y que me genere a mí situación futura, y por alguna situación natural y fortuita se destruye. Entonces prácticamente sería un ejemplo de lo que podría suceder en el punto medular de hacerse imposible. Otra situación podría también darse cuando el fideicomitente o beneficiario fallece. Esa sería una situación también en la cual puntual no podría culminar ese tipo
de condición porque va fuera de lo que se expresó en el mismo. En este caso, pues ya podrían ustedes leer las restantes, por favor, porque si no me voy a llevar todo el tiempo en explicar cada una de ellas. Podríamos también tratar que por convenio podríamos revocar ese fideicomiso en el caso de que sea multilateral, en el caso de que el fideicomitente y el fideicomisario sean personas distintas. Ahora, para resaltar, por favor, en el 789, ¿quién me lee el primero numeral? Nulidad de fideicomiso. El 1. Constituidos en forma secreta. Ajá, ojo. Establece de alguna manera que jamás podrían formar de forma secreta. Pero anoten ahí. Considerar estrictamente la figura del testamento. ¿Por qué ponemos el testamento? Porque cuando ustedes lean en la parte del Código Civil, en algún momento tengan tiempo de leerlo antes del examen, van a enterarse ustedes, o ya lo leyeron, qué formas existen para la creación de un testamento. Entre ellos figura de forma secreta. Otra situación donde un fideicomiso tendría que darse por nulo son aquellos mediante el cual figuren de alguna manera varios beneficiarios, pero que la condición se estructurara de una situación sucesiva. Esto quiere decir que vamos a dejar, disculpen que lo nombre así, pero por el ejemplo, vamos a dejar a persona A, B, C, D, E, pero la condición es que va a beneficiarse el A y va a trasladar el beneficio en su muerte, que es, al hablar de sucesivo, a eso se refiere. Que si muere uno pasa al 2 y que si muere el 2 pasa al 3 o al C o al D o al E. ¿Queda claro ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Ahora, gracias. Veamos el 790. Aquí solo voy a ver cosas, ahí sí como puntos finos. Ojo, un ejemplo de un fideicomiso en la cual los 25 años legales no son sustento ni para el fin puntual para la creación, entonces en algún momento da la condición de quienes podría otorgarse la facultad de crear en algún momento o finalidades distintas a la de los 25 años. Entonces, podríamos nosotros poner como ejemplo de un fideicomiso de forma indefinida y marquen el final del 790. Cuando se designe un fideicomisario a una entidad estatal o una institución de asistencia social, cultural, científica, artística con fines no lucrativos o a un incapaz o enfermo, incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido, era lo que les estaba tratando. Pongan ahí ejemplo. ¿Y cuál se les viene según los que les compartí, jóvenes? Según el material en el chat que les compartí. ¿Cuál se les viene en ejemplo? Jóvenes. ¿Cuál se les viene como ejemplo? De indefinido.
Jóvenes. ¿Cuál sería el ejemplo de un indefinido, jóvenes? Se los compartí en el chat. Premio Nobel. Jorge nos dio el ejemplo. Premio Nobel. Anoten ahí, ejemplo, Premio Nobel. Ahora, por favor, el 791. Era lo que les comentaba, que en Guatemala usualmente se ha desconfigurado, desnaturalizado la figura del fideicomiso. ¿Y esto por qué? Porque puntualmente se ha dado a la tarea la creación de fideicomisos con relación a bienes inmuebles. Y ojo acá, es estrictamente porque se evitan problemas o situaciones de índole jurisdiccional. Esto quiere decir el cobro debido ante un órgano judicial. Entonces, en el 791 establece, si se trata de fideicomisos de garantía en caso de incumplimiento del deudor, de la persona que en algún momento adquiere ese bien, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta ante notario. O sea, ahí se evita puntualmente estar perjudicado o estar inmerso en situaciones de índole judicial. ¿Está claro esto, jovencitos? Sí, licenciado. Ahora hablemos, gracias. Ahora tratemos el tema de los impuestos, que ustedes son pues, auditores. Anoten ahí, por favor. Van a anotar, y esto es general, muy general, porque no me daría tiempo explicar cada uno de los impuestos inmersos en un fideicomiso. Adelante, Jorge. Me surgió la duda, licenciado, ¿cuánto tiempo se le da al deudor para no poder cobrar su beneficio, para que el fiduciario pueda vender sus bienes fideicomitados? Si estamos en el ejemplo que nombré ahí en el artículo, eso depende de las condiciones que se pongan en el contrato. Un ejemplo, un contrato por ser convencional, o sea, de mutuo acuerdo, podría establecer que usualmente en la vida real, recuérdenlo, por ser situaciones que se dan con banco, todas las transacciones en el manejo de riesgos, que era lo que estábamos tratando, ahora lo obligan a uno a que esté inmerso a los famosos seguros. Un ejemplo de esto que te puedo mencionar es que A adquiere mediante esta figura un bien inmueble, firman pues los documentos legales e inicia a pagar siempre con un pago inicial de introducción y una cuantía que va inmersa en tantos años. Pero entonces las condiciones, algunas que yo he observado, establecen que si un deudor con su codeudor dejaren de pagar en un tiempo prudencial y por alguna situación fortuita o de índole mayor, por 6 meses, que al suceder esa situación, el seguro por una única vez será utilizado y podrá pagar la deuda. Un ejemplo, ese es el primer uso que hace un banco con el manejo de riesgos. Pero que al continuar la situación en el 7º mes, se le esperará o se le contemplará un tiempo prudencial de 6 meses. Si en esos 6 meses no se cancela, pues
las situaciones de empresa únicamente lo que hacen es notificar que se desocupe el bien inmueble. Te demandan por la deuda que dejas y te embargan tu salario. Y muchas situaciones de estas, pues la gente, por ser esta figura, pues sin mayor notificaciones, a 3 creo que son las que hacen, desocupan los bienes inmuebles y ya los rematan. Es de ahí donde ustedes van a encontrar nuevamente las mismas propiedades en internet como casas usadas. Es inmediato. No es lo mismo cuando adquirimos una propiedad en un sistema cotidiano de, llamémosle deuda, con garantía hipotecaria, en la cual el mismo contrato establece los tiempos prudenciales, el pago de seguros, la misma figura, pero sucede que la primera situación de cobro es por la vía extrajudicial, llámese notario, y que si persiste el impago, entonces se eleva a un juez y es mediante un procedimiento judicial el cobro de la misma o el orden de su ocupación. Esa es la diferencia. ¿Queda claro, Jorge? Sí, licenciado, gracias. Esas serían las dos situaciones que se ven. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? De mi parte, no, licenciado. Va, entonces, por favor, muchas gracias. Anoten, pues. Pues como es ya sabido por nosotros los contadores y auditores, al momento de dar vida jurídica a un fideicomiso, pues esto puntualmente lo entendemos, siempre se va a encontrar afecto a situaciones tributarias. Y entre ellas, pues velamos nosotros por el cumplimiento tributario. Entonces, por favor, estaríamos tratando, y eso lo leen ustedes, por favor, el 792 regula puntualmente las obligaciones en forma genérica que conlleva la creación de un contrato de fideicomiso. Ahora bien, coloquen ahí conexión de leyes. Conexión de leyes serían cuáles tendrían que tomar ustedes en cuenta. ¿Cuál sería jerárquicamente? Adelante, William. Se me activó, licenciado, disculpe. ¿Cuál sería, gracias, cuál sería jerárquicamente el libro la ley desde el punto de vista tributario que debemos de observar, jóvenes? El general, ¿cuál sería para ustedes? ¿Manda? ¿La Constitución? No. Ahorita hablemos solo de tributario. ¿Cuál sería la ley? ¿Ley de actualización tributaria? ¿Cuál otro? Gracias, Yanira. Pero ¿cuál sería el jerárquico para ustedes? El de observancia para un contador y auditor. ¿Ley del IVA? Ese es un impuesto. ¿Cuál es les voy a hacer una pregunta que ya tendrían que saber. Si yo quiero estar inmerso con la SAT y necesito saber cuáles son los procedimientos legales que tengo yo derecho a recurrir, ¿cuál ley es la que consulto, jóvenes? ¿Dónde se regula la parte adjetiva en impuestos? El Código Tributario. Ese sería, por favor, el Código Tributario. Entonces, el tomar en cuenta o conexa sería Código Tributario, decreto número 6-91 del Congreso. Ese sería el primero. 2, sí, esto no es un orden, pero solo el que sería siempre que hay que consultar en forma general es el Código Tributario. Anoten, ley del impuesto sobre la renta. El decreto de este impuesto, ¿quién me lo puede colaborar, por favor?
Decreto 26-92. Y sus reformas, muchas gracias. Y vean, en uno de los artículos del Código Tributario, no sé si alguien lo tiene a la mano, alguien que me ayude ahí, por favor. Sí, licenciado. Código Tributario. Disculpen, del ISR estamos ahorita. Alguien que tenga el ISR a la mano. Yo, licenciado. Léeme el artículo 13, por favor. Con gusto. Artículo 13. Agentes de retención. Son sujetos pasivos del impuesto que se regula en este título, en calidad de agentes de retención, cuando corresponda, quienes paguen o acrediten rentas a los contribuyentes y respondan solidariamente del pago del impuesto. Ay, entonces es que no tengo para anotarlo. Pero no sé si habla o trata uno anterior, uno después o en ese de los fideicomisos. Bien, licenciado. Ajá. Es el artículo Número 13. Ajá. Por favor, Dice, disculpen. Artículo 13, fideicomisos. Para los efectos de esta ley, los fideicomisos serán considerados independientemente de sus fideicomitantes y fiduciarios. De las Entonces ahí rentas está. Ahí estamos, María. Muchas gracias. ¿Vieron? Artículo 13, ¿verdad? Así es, licenciado. Va, entonces anoten, artículo 13, tomar en cuenta el artículo 13 del ISR. Vamos a tratar entonces otra ley, la ley de actualización tributaria. ¿Qué código es, jóvenes? ¿Qué decreto es? 10/2012. 10/2012, ahí estamos. Ese sería el número de decreto. Entonces, si lo tienen a la mano del de la actualización, por favor, el artículo 2. Ese está entre los materiales, jovencitos. Ahí ustedes que son pilas para el internet. La de categoría de rentas, ¿no? De ese decreto, el artículo 2. ¿Sí? Por favor. Del de la ley de actualización tributaria, ¿verdad? Por favor, sí. El 2, por favor. Dice artículo 2, categorías de rentas según su procedencia. Se graban las siguientes rentas según su procedencia. 1. Las rentas de las actividades lucrativas. 2. Las rentas del trabajo. 3. Las rentas del capital y las ganancias de capital. Ahí estamos. Y léeme de una vez, por favor, la 12. Ahorita les leo. Ay, permítame. El artículo 12 dice contribuyentes del impuesto. Son contribuyentes las personas individuales, jurídicas y los entes o patrimonios residentes en el país que obtengan rentas afectas en este título. Se consideran contribuyentes por las rentas que obtengan los entes o patrimonios siguientes: los fideicomisos, contratos en participación. Ahí estamos, ahí están. Ajá, ahora el 47. Por favor. Esto es para que vayan anotando. El 47. Artículo 47. Agentes de retención. Actúan como agentes de retención de las rentas gravadas por esta sección los siguientes. Leo el punto número 4, que es de los fideicomisos. Sí, por favor. Punto número 4 dice los fideicomisos. Los contratos en participación. Ahí estamos, ahí estamos. Solo ahí estamos. Ustedes van anotando, Juan. Ahora, la ley del IVA, ¿qué decreto es? Decreto 20-97, 92, 27, Ajá, 92. Va. Y del Congreso y sus reformas, ¿sí? Entonces, entre eso, podríamos nosotros, por favor, ¿quién me lee el artículo 7.8? Más o menos, para ir recordando.
7.8. Algo rápido, Jorge. La constitución de fideicomisos y la devolución de los bienes fideicometidos al fideicometiente, los actos grabados conforme a esta ley que efectúe el fiduciario quedan afectados al pago de este impuesto. Ahí estamos. Y para terminar, vayan anotando en su código de comercio, jóvenes, esa es la conexión de leyes. Para terminar, podríamos mencionar también la ley, en algún momento, del impuesto de solidaridad. ¿Qué decreto es? ¿Qué de solidaridad, jóvenes? Es el decreto 73-2008. El 3, por favor. Artículo 3, rapidito. Ok. Dice, hecho generado. Constituye hecho generado de este impuesto la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional por las personas, entes o patrimonios a que se refiere en el artículo 1 de esta ley. Ahí estamos. Entonces ya tienen ustedes base legal para impuestos. Ahora anotemos o conexemos que tiene que ver con el código de notariado. Van a anotar la ley del impuesto de timbres, fiscales y de papel sellado especial para protocolo. ¿Qué número de ley, jóvenes? ¿O decreto? Decreto 37-92. Por favor, ese sería el número de decreto. Y el artículo número 2, por favor. No recuerdo. Ok, de los documentos afectos. Ajá. Están afectos los documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Número 1, los contratos civiles y mercantiles. Número 2, los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país al tiempo de ser protocolizados, de presente ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier atención notarial, perdón. Ahí estamos. Ya con eso creo que ya tienen ya conexión de leyes tributarias con relación al 792. Y eso sería el complemento de lo que acaban de leer ahorita, el último, de ley de timbres. Ya agregan ustedes o se recuerdan de los artículos que compartí del código de notariado. Y creo que con eso ya quedaría bastante amplia la situación del tratamiento que se relaciona con impuestos versus fideicomisos. Ahora con honorarios, pues esto sería de convenio, de común acuerdo con la entidad bancaria, el fideicomisario o los que intervengan. Eso ya sería una situación ya totalmente de convención. Y ya quedaría pues principal a ustedes, que esto sí creo que está en el libro. ¿Solo alguien que me confirme, por favor? La clase de contratos. ¿Está en el libro? Sí, licenciado. Eso sí, eso está bastante, digo yo, bueno, está bastante claro en sentido de que es comprensible. No necesita mayor cosa, solamente un punto a tocar era el que les comentaba en el caso de este artículo que puntualmente ha perjudicado situaciones en los fideicomisos con relación a los bienes inmuebles.
Eso sería totalmente, pues, situaciones que se dan en la vida real y que puntualmente en algún momento ha perjudicado a interesados. Eso sería puntualmente entonces lo que tocaría ya para tocar ya final situaciones que tenga que ver con este tipo de contratos. Ahora bien, como tienen el libro, ¿cuáles serían entonces los caracteres puntuales que se podrían observar en este contrato, jóvenes? ¿Que es unilateral? Puede ser unilateral, ajá. ¿Qué más? ¿El acto sucesivo? Sí. Contractual, oneroso, formal o solemne y de negocio traslativo. Vale. Entonces ya quedaríamos con eso con relación al fideicomiso. Ya si a ustedes les interesa, podrían investigar o leer el material que les puse ahí en pantalla, que Luis me dijo que sí estaba la parte de antecedentes. Ese documento recuerdo que está bastante completo y podrían ustedes estar inmersos en algún momento en situaciones puntuales de la contratación de un fideicomiso. ¿Cuál sería el orden ahora, jovencito? Que el orden sí está bastante distinto del del libro. Por favor. El de apertura sería. Mutuo mercantil. El mutuo mercantil. El mutuo mercantil, está regulado en el Código de Comercio. Solo se lo voy a poner en pantalla. En el Código Civil, disculpe. Perdón. Se me puso otra cosa aquí. Voy a ver si me lo tira. El mutuo mercantil. Ese es el orden del libro, ¿verdad, jovencitos? Sí. Sí. Muchas gracias. Es que yo esta clase la daba puntual con orden diferente. Mejor hubiera seguido el mío para no confundirlos. Bueno, entonces, por favor, el mutuo mercantil, estrictamente, para comprenderlo, está contenido en los artículos 1942, yo solo verifico, disculpe, al 1956. Y esto, en la vida real, pues principal, que yo he tenido la oportunidad de intervenir como profesional, son aquellos préstamos. Puntualmente son los préstamos. Si lo vemos desde el punto de vista entre particulares, está A, B, de común acuerdo. Bueno, muchas veces piden hasta fiador, pero de común acuerdo, doy la plata para que la utilice y él se compromete conmigo a devolverla. Pero ojo, no solamente la cantidad pactada, sino que estrictamente incluye de alguna manera el pago de un precio. En este caso sería como elemento real los intereses. Ahora bien, cuando hablamos de intereses, recordemos que existen los intereses legales, y cuando hablo de un interés legal, ¿cuál es, jóvenes? ¿Cuál sería el interés legal? Jóvenes. ¿Cuál sería el interés legal, jóvenes? No, parece que ya se les olvidó.
Las tasas activas de los bancos. Sí, ahí está. Dabret nos acaba de dar una guía, recordémoslo y ustedes lo investigan, a qué se refiere como un interés legal. Y es la tasa activa que esté publicada en el sistema bancario. Y cuando hablamos de un interés convenido, de común acuerdo, ¿cuál sería, jóvenes? La capitalización de intereses. Capitalización de intereses es anatonismo. Que fijan los contratantes. El anatocismo. Este es aquel mediante el cual de común acuerdo yo permito que los intereses sean capitalizados. No, yo pregunto cuál sería un interés convenido. ¿A qué entienden ustedes por un interés convenido? O convencional. Antes, cuando hacen un negocio. Sí, cuando estamos de acuerdo. Un ejemplo. Entre ambas partes. En ambas partes, por eso es convencional, es convenido, nunca lo olviden, convencional, un convenio de común acuerdo. Es aquel que se establece entre las partes. Ahora bien, en este mutuo mercantil, si bien es cierto, podrían existir clases de mutuos, podríamos mencionar el que yo por lo menos he tenido experiencia de cosas fungibles, del dinero. Este es el que he tenido yo práctica, el de dinero. Entre parte A, parte B, se le presta el dinero, se compromete a restituir o pagar el dinero, siempre y cuando estemos de acuerdo con el pago de un interés. En la vida real no van a encontrar, va a ser bastante raro que en algún tipo de negocio de estos la retribución sea pactado conforme a un interés legal. Nunca. Si no, no existiera ganancia, no habría interés en prestar. Vamos a encontrar el uso del interés convenido o convencional, es el de mayor uso. Cuando hablamos de las clases o tipos de mutuos mercantiles, van a encontrar ustedes entre ellos que podría existir en algún momento algún tipo de mutuo en especie. Esto podríamos poner el ejemplo, si se da, yo no lo he visto, entre comerciantes, si de alguna manera yo le presto alguna mercancía, ¿sí? Alguna mercancía a un colega, a otro acreedor o proveedor, y que él se obligue a reintegrarme mi mercadería, siempre pactando algún tipo de pago. Podría darse, yo no lo he visto. No sé si alguien tiene algún ejemplo en préstamo de situaciones en especie. ¿No? No, licenciado. Bueno, este sería un ejemplo, pero entonces ustedes ya vienen y si se les presenta un caso real, ya entenderían que si su cliente o con quien ustedes trabajen en algún momento con otro colega le presta alguna mercadería, ustedes inmediatamente ya lo podrían encuadrar en un contrato de mutuo mercantil. ¿Por qué es encuadrarlo? Porque recuérdense, en la vida real, en Guatemala, pensamos muchas veces que situaciones como esas no se encuentran reguladas. Y ya entendemos que entre las formas de los contratos existe la forma verbal u oral. Esta sería, poniendo el ejemplo o el contexto,
un contrato de mutuo mercantil entre dos comerciantes de forma verbal. ¿Y por qué hay que encuadrarlo? Porque recordemos que en muchas situaciones que nosotros como profesionales debemos tomar en cuenta estaría, 1, el cumplimiento. 2, el pago de algún interés o retribución. Y 4, garantizar la retribución con la calidad de los productos como se entregaron. Esto quiere decir que ya medimos, por eso se maneja mucho el sistema de manejo de riesgos. ¿Por qué? Porque sabemos que si de alguna manera en un contrato de esta índole podríamos involucrar temas de daños y perjuicios por haber recibido en retribución un producto que no cumple con la calidad, con las características, con el vencimiento, con la rotación respectiva que en algún momento yo brindé. ¿Queda hasta ahí claro, jovencitos? Sí, licenciado. Entonces ya ven por qué es importante ponerle atención a la situación de cada uno o encuadrar cada uno de los mutuos, porque en la vida real sí se da. Únicamente que conocemos nosotros es que es de palabra, pero que en algún momento a quien se le da un producto piensa que no va a haber manera de poder exigir en algún momento la devolución de nuestro producto o el cumplimiento de un contrato. Creo que hasta ahí lo dejaría, que ya tengo seca la boca. ¿Cuáles son los siguientes títulos, jóvenes? Aquí los tengo. Estos son, ¿va? Adelante, Jorge. Con una duda, licenciado, en el interés convencional se podría dar usura. Sí, de hecho se da. De hecho, véanme, en la vida real y por experiencia, hay personas, y esto es común, si quieren, recuérdenlo, muchas personas que se dedican al préstamo de dinero, y esto lo vemos muchas veces en las empresas, en las entidades públicas, hay personas que se dedican al préstamo de dinero, pero ojo, ellos dicen no se lo doy, no se lo voy a otorgar, se lo voy a otorgar sin mayor trámite. Y lo vamos a hacer de manera, muchas gracias. Sí, vamos a ver la apertura de crédito, vamos a ver aquí sería 2 tipos de apertura, uno general y uno de cuenta corriente. Y que de hecho estas aperturas de crédito las observamos desde 2 puntos de vista. Una, la vemos en el ámbito mercantil empresarial, que tengo yo experiencia que se ha dado, y la común que muchas veces nosotros en la actualidad ya es de común uso, el famoso de tarjeta de crédito. Esos son los 2 sistemas que se han utilizado. Ahora, hay diferencias entre el genérico y cuenta corriente, que tiene cada uno situaciones que sí tienden a así diferenciar cuando tratamos temas de cuenta corriente y cuando tratemos temas de apertura de crédito en general. Bueno, entonces vean, ellos le comentan a la persona, mire, yo estoy acostumbrado a prestar dinero sin mayor trámite, yo se lo otorgo y le voy a cobrar, es un ejemplo, por favor, yo le voy a cobrar el 3% de interés. Me va a ir pagando y dan las condiciones. Pero vea cómo lo manejan. Resulta que en el tiempo o antes de dar el dinero le comentan, mire usted, pero fíjese que me comentaron que yo tengo que garantizarme. Hágame un volado, fírmeme una hoja bon en blanco y la firma. Mire, hágame un favor,
deme 2 cheques, y dan los cheques. Entonces están duplicando documentos que en algún momento individual y separándolos tiene un compromiso contractual a quien se le está extendiendo. Entonces, mucho ojo, hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué resulta? En el tiempo, cuando las personas quedan mal, y lamento, pero así como les he dicho, existen profesionales en la viña del Señor, hay de todo. Hay profesionales que les llevan los documentos en blanco firmados y elaboran, por decirles, algún tipo de título de crédito. Y las condiciones ellos las ponen conforme a sus intereses. El ejemplo que yo he observado es, le suben a la cantidad prestada. Yo di 10,000 y el documento establece que son 14,000. 2, el interés. Yo había pactado que iba a cobrar el 3% y resulta que en el documento le ponen el 5%. Y esos son medios para coacción. Ahí viene y se presenta el tema que Jorge manifiesta. Se presenta la usura. Y posterior con los cheques de la misma manera, o lo utilizan para coaccionar a las personas para que paguen. Porque ya al momento que ya un abogado ya lo somete, ya les empieza a explicar que cada uno de los documentos es totalmente indistinto, que no conforman uno solo. ¿Alguna duda, jóvenes? Por eso no hay que firmar hojas en blanco. Si se diera un documento así en blanco, lo que uno podría hacer es llenar, o sea, manchar la parte en blanco, ¿verdad? No firmar. No se yo por lo menos como profesional les recomiendo desde ya no firmar documentos en blanco. Hojas bond. Es que la gente piensa, es que mire pues, en la realidad la gente piensa que una hoja bond en blanco no tiene ningún valor. Ya, eso es lo que piensan. Y ya les comenté, como hay profesionales que se dedican a realizar este tipo de maniobra mafiosa, someten a las personas. Ahora bien, también existe el mecanismo legal para resguardar y someterlos a ellos bajo el cinto de la ley. Eso lo vamos a ver. Bueno, yo creo que lo dejo hasta aquí, jovencitos. Se me cuidan mucho. Dios me los bendiga. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.